El nervio maxilar, que es la segunda rama sensitiva de nuestro ganglio, que le llamamos V2, o sea, 5 en números romanos y 2, o sea, la segunda rama del trigémino. Este nervio, que es exclusivamente sensitivo, se encarga de la transmisión de la sensibilidad prácticamente del tercio medio de la cara. Labio superior, la parte superior de la mejilla, ala de la nariz, párpado inferior, esta zona de la sien y por supuesto los dientes superiores, seno maxilar, paladar, fosas nasales. Entonces, esta es la zona de nuestro nervio maxilar. O sea, la sensibilidad de toda esta región va a ser transmitida a través del nervio maxilar. Entonces, nuestro nervio maxilar es un nervio exclusivamente sensitivo y esta es su región. Entonces, vamos a dividir como siempre la descripción de este nervio, como de cualquier otro nervio, en el origen, el trayecto y la terminación del nervio, las relaciones y la distribución de este nervio. ¿Estamos? Tenemos que saber que el nervio maxilar se origina en la parte convexa de nuestro nervio maxilar, en esta zona, y se dirige hacia adelante. En este lugar, el nervio se encuentra en la fosa craneal media, específicamente sobre la cara posterior del ala mayor del esfenoides, y se dirige hacia adelante hasta alcanzar este foramen, que es el foramen redondo. Atraviesa el foramen redondo para poder salir del cráneo y se encuentra en esta región, en esta fosa que es la fosa pterigomaxilar. Fosa pterigomaxilar. Entonces, nuestro nervio, que se origina acá en la parte convexa del ganglio trigeminal, se dirige hacia adelante, atraviesa el foramen redondo y se encuentra acá en esta fosa, que es la fosa pterigomaxilar. Esta fosa pterigomaxilar, que se forma de la siguiente manera: entre por supuesto, el hueso maxilar, la apófisis pterigoides y la porción perpendicular del palatino. Así se forma nuestra fosa pterigomaxilar entre estos tres huesos. Entonces así tenemos nuestro maxilar por una parte. ¿Qué parte del maxilar? La tuberosidad del maxilar. ¿Qué parte del palatino? La cara lateral de la porción vertical o lámina perpendicular de este hueso. ¿Y qué parte del esfenoides? Por supuesto, la cara anterior de la apófisis pterigoides. Entonces, estos huesos se articulan entre sí y queda acá este espacio que conocemos como fosa pterigomaxilar. Y acá se nota cómo coincide o se relaciona bastante bien acá con el foramen redondo. Entonces, si yo meto acá mi dedo, el foramen redondo va a salir en esta zona, en la fosa pterigomaxilar. De hecho, allá se puede ver el foramen redondo. Ahí está nuestro foramen redondo. Entonces, esa es la fosa pterigomaxilar, que es donde se encuentra nuestro nervio maxilar luego de salir del cráneo. ¿Ok? Bueno, ¿qué hace después nuestro nervio? Nuestro nervio tiene que pasar a la órbita, tiene que llegar a la cavidad orbitaria, y para llegar a la cavidad orbitaria pasa por este espacio que conocemos como fisura orbitaria inferior, que está en esta zona de la cavidad orbitaria, esta fisura que se forma entre el esfenoides y el maxilar. Ahí estamos, nuestro esfenoides. ¿Qué parte del esfenoides? El ala mayor del esfenoides. ¿Y qué parte del maxilar? Es el borde posterior de la apófisis cigomática del maxilar. Entonces, cuando se articulan estos huesos, queda este espacio alargado que conocemos como fisura orbitaria inferior. Entonces, nuestro nervio pasa por este espacio, pasa por la fisura y ya se encuentra en la cavidad orbitaria, donde va a recorrer este surco que se encuentra acá, este surco que se encuentra en el piso de la cavidad orbitaria,
Ahí está el surco que se encuentra en el piso de la cavidad orbitaria, que es el surco infraorbitario. Entonces nuestro nervio maxilar recorre este surco, que luego termina el surco y se continúa con el conducto en el espesor del hueso. Y por supuesto el nervio recorre también el conducto dentro del hueso, que termina desembocando aquí en este foramen, el foramen infraorbitario. Entonces el nervio maxilar recorre todo esto, el surco, el conducto, y sale aquí por el foramen infraorbitario. Ahí está nuestro nervio maxilar. Y ahí le vemos cómo termina. Ahí está. Nervio maxilar que recorre el surco. Luego el conducto. Ahí se ve el conducto en el espesor del hueso. Nervio maxilar recorre el surco. El conducto en el espesor del hueso. Y termina acá, al atravesar este foramen, el foramen infraorbitario. Entonces esa es la terminación de nuestro nervio maxilar. Ahí termina. La terminación puede variar de repente de bibliografía en bibliografía. Para nosotros que usamos la Target quinta edición, nuestro nervio termina aquí, ¿ok? Cuando llega al foramen infraorbitario. En cambio, para otros libros, por si lean otro libro en algún momento, y para que no entren en depresión, el libro dice que termina en esta zona. Antes de ingresar a la cavidad orbitaria, o sea, antes de pasar por la fisura orbitaria inferior, pero no pasa nada. Igual se sigue entendiendo por dónde pasa el nervio, o en ese caso su rama. Entonces, para nuestro libro, esta es la terminación. Aquí termina nuestro nervio maxilar. ¿Está bien? Entonces, el origen de nuestro nervio maxilar es aquí en la fosa craneal media, en la cara convexa de nuestro ganglio trigeminal, ¿sí? ¿Dónde se encuentra nuestro nervio? Acá se encuentra entonces en la fosa craneal media. Es el primer lugar, el primer territorio, vamos a decirle, de nuestro nervio maxilar. Luego, nuestro nervio maxilar, cuando pasa por el foramen redondo, al atravesar, se va a encontrar en este espacio, que es la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar. Pterigopalatina o pterigomaxilar. Está bien, segunda región. Y de aquí, de la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar, pasa y se encuentra en la cavidad orbitaria, ¿sí? Y termina aquí, ya al desembocar acá, al salir en la cara. Entonces, esos son los lugares donde se encuentra nuestro nervio maxilar. Otra vez, fosa craneal media, fosa pterigopalatina, cavidad orbitaria. Los lugares por donde pasa el nervio maxilar. ¿Ok? Origen, trayecto y terminación del nervio. Y tenemos que conocer las relaciones que tiene el nervio a lo largo de su trayecto, en cada región donde se encuentra. En la fosa craneal media, nuestro nervio se relaciona medialmente con esta estructura que conocemos como seno cavernoso, el seno cavernoso. Y lateralmente nuestro nervio maxilar se relaciona con la otra rama del nervio trigémino, que es el nervio mandibular. Aquí nuestro nervio está envuelto por la prolongación de la dura madre que envuelve al ganglio trigeminal, que es el cabum trigeminal. Entonces nuestro cabum trigeminal envuelve al ganglio y luego emite prolongaciones para seguir envolviendo a las ramas, en este caso al nervio maxilar. Entonces aquí nuestro nervio está envuelto por la prolongación del cabum trigeminal. Y por supuesto todo esto está debajo del lóbulo temporal del cerebro. ¿Ok? Ok. Relaciones del nervio en la fosa craneal media. En la fosa pterigopalatina, nuestro nervio maxilar se relaciona ¿con quién se relaciona? En esta zona, nuestro nervio maxilar, o por debajo del nervio maxilar, nosotros le vemos aquí a esta arteria, que es la arteria maxilar. Se relaciona aquí con la arteria maxilar. Y se relaciona con algunas ramas de la arteria maxilar que emite a este nivel. ¿Ok? Entonces, una relación acá del nervio maxilar es con la arteria maxilar. Y debajo de la arteria maxilar se encuentra
este ganglio, que es el ganglio asociado, el ganglio anexo al nervio maxilar, que es el ganglio pterigopalatino. ¿Dónde se encuentra el ganglio pterigopalatino? En la fosa pterigopalatina. Entonces, en este lugar, ¿qué tenemos? Nervio maxilar se relaciona con la arteria maxilar y las ramas que emiten esa fosa. Y por debajo de la arteria se encuentra nuestro ganglio pterigopalatino. Ahora, en el piso de la cavidad orbitaria, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué estructura se relaciona nuestro nervio maxilar? Bueno, acá está. Nuestro nervio maxilar se relaciona con las estructuras que también recorren nuestro surco infraorbitario, nuestro conducto infraorbitario y que desemboca también acá, o que salen también por el foramen infraorbitario. ¿Cuáles son las estructuras? Son la arteria infraorbitaria, la vena infraorbitaria. Entonces se relaciona con esos dos elementos vasculares en esta zona. Y también acá nuestro nervio maxilar se relaciona mucho con una cavidad que se encuentra en el interior, en el espesor de nuestro maxilar. Acá que es el seno maxilar. Acá se puede notar, se nota la cavidad, el seno maxilar, y se ve como hay una corta distancia entre el nervio maxilar y el seno. Tanta puede ser la relación acá que el piso de la órbita puede ser tan delgado que nuestro nervio maxilar se encuentre muy cerca acá de nuestro seno maxilar, o más cerca, más próxima o más relacionada con el seno maxilar. Entonces, esta pared o el techo del seno puede ser tan finito o de poco espesor, y esto entonces se van a relacionar más íntimamente. Y ahí se puede ver nervio maxilar, piso de órbita, y bueno, y acá está esto que es el techo del seno, ¿verdad? Entonces esto puede ser de muy poco espesor. Entonces estas dos estructuras o estos dos elementos, o este elemento se va a relacionar bastante o mucho más con esta cavidad, con este espacio que es el seno maxilar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las relaciones del nervio maxilar en esta zona? Son vena infraorbitaria, arteria infraorbitaria y por debajo el seno maxilar. ¿Ok? Relaciones del nervio en la cavidad orbitaria. Y cuando el nervio sale acá, sale por el foramen infraorbitario, se encuentra inmediatamente debajo de la piel y está cubierto, y se sigue relacionando por supuesto con la vena y con la arteria que salen por este agujero, y todo está cubierto por los músculos faciales que se encuentran en esta región. Entonces acá le tenemos al orbicular del ojo, elevador del labio superior y de la nariz, el elevador propio del labio superior, y está también muy cerca el músculo canino. Ahí están estos músculos que están muy cerca del foramen infraorbitario. Muy bien, ahí se nota. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa comercial. Van a ir a dar una vuelta por ahí un ratito, van a tomar un cafecito, ir al baño, etcétera. 5 minutitos y vuelven para continuar. Antes de pasar a la siguiente parte del video, o sea, antes de entrar a la distribución, esto tienen que saber bien ya. Entonces, esto que vieron ahora van a leer en el material, en el libro, van a leer y saber bien primero, y después para pasar a la siguiente parte, que es la distribución. Entonces va a ser ya más sencillo todo, va a ser más entendible todo. Entonces estudiamos por partes. Terminamos origen, trayecto, terminación, relaciones, break, y ahora vamos a la distribución. 5 minutitos, ni más ni menos. La distribución del nervio, la distribución de nuestro nervio maxilar. Nosotros tenemos que saber que en nuestro nervio maxilar, entonces, ¿a dónde van a llegar las ramas? ¿Cuáles son las ramas? Bueno, las ramas tienen que llegar ¿a dónde? A esta región de la sien, tiene que llegar al párpado inferior, a la de la nariz, fosas nasales, paladar duro o bóveda palatina, dientes superiores, labio superior. Entonces todas nuestras ramas
van a ir a estas regiones. Y muchas de ellas van a tener el mismo nombre de la región a donde van a ir. ¿Estamos? La primera rama de nuestro nervio maxilar es esta ramita que da el nervio antes de salir del cráneo. Y es el ramo meningio. El ramo meningio que se va a distribuir por la meninge o las meninges de esta región. ¿Está bien? Entonces este es el ramo meningio, la primera rama colateral. Luego nuestro nervio sale del cráneo, pasa por el foramen redondo. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra aquí en la fosa pterigopalatina. Estamos, la fosa pterigopalatina. Bueno, y acá empieza a dar las otras ramas colaterales que son. La primera rama que vamos a ver es esta rama que es el nervio cigomático. Entonces vamos a hacer esto. Bueno, ahí está. Nuestro nervio maxilar entonces antes de ingresar a la cavidad orbitaria da esta rama que se llama rama cigomática. Es el nervio cigomático. Y por supuesto, se llama nervio cigomático y se va a dirigir hacia el hueso cigomático. Estamos, nervio cigomático, entonces que va a ingresar a la cavidad orbitaria pasando justamente por la fisura orbitaria inferior. Va a recorrer la cavidad orbitaria en contacto con la pared lateral de este espacio, de esta cavidad. Y luego va a llegar a un foramen aquí que se llama foramen cigomático orbitario o conducto cigomático directamente. Entonces ese es el trayecto, bueno, y ahí termina nuestro nervio cigomático. Ese es el origen, trayecto y terminación de nuestro nervio cigomático. Antes de dar sus ramas terminales, nuestro nervio cigomático va a dar una rama que se va a anastomosar, se va a conectar, se va a unir a un nervio que tiene que llegar acá a la glándula lagrimal, que vimos en nervio oftálmico. ¿Cuál es el nervio que llega a la glándula lagrimal? El nervio lagrimal. Ese es el nervio lagrimal. Entonces acá se va a originar una rama anastomótica con el nervio lagrimal. Y ahí está el ramo comunicante con el nervio lagrimal. Este ramo comunicante es súper importante porque a través de este ramo comunicante es que va a llegar o van a llegar las fibras secretoras o parasimpáticas al nervio lagrimal, que por supuesto después van a llegar a la glándula lagrimal para que se puedan secretar justamente lágrimas. ¿Estamos? Bien, entonces ahí está nuestro ramo anastomótico con el nervio lagrimal. Bueno, entonces nuestro nervio cigomático va a dar dos ramas terminales. Una rama que va a salir en esta zona, que se va a exteriorizar en esta zona de la cara y va a recoger la sensibilidad de toda esta región. ¿Sí? Bueno, y por relacionarse con el hueso cigomático, por pasar por el foramen cigomático y por salir en esta zona de la cara, es que esta rama se llama rama cigomático facial. Cigomático facial, ¿ok? Es una rama cigomático facial que recoge entonces la sensibilidad de esta zona. ¿Ven? Acá nosotros dijimos que está en la región de V2, entonces la sensibilidad de esta zona es recogida entonces por el nervio cigomático facial. ¿Ok? Ok. Y la otra rama va hacia atrás. Llega acá a esta zona justamente que hablamos, la zona de la sien. Esta zona de la sien, esta zona de la fosa temporal. Entonces la sensibilidad de esta zona es transmitida por esta rama que se llama cigomático temporal. Lo mismo, se llama cigomático temporal porque cigomático por pasar por el hueso cigomático, el conducto cigomático. Y temporal por justamente llegar a esta zona, a esta región de la fosa temporal. Entonces tenemos acá el nervio cigomático temporal que recoge la sensibilidad de esta zona. Cigomático temporal, esta zona, y cigomático facial, esta zona de la cara. ¿Estamos? Entonces ese es el nervio cigomático. Muy bien. La siguiente rama del nervio maxilar es, acá está nuestro nervio maxilar, y la siguiente rama de nuestro nervio maxilar es una rama que se va a conectar con el ganglio pterigopalatino, ¿ok? Y son las ramas sensitivas del ganglio pterigopalatino. Estas son dos ramitas que bajan y que se conectan, que se unen
que se relacionan acá con nuestro ganglio pterigopalatino. Entonces la siguiente rama es o son estas ramas sensitivas del ganglio pterigopalatino. Vamos a hablar más adelante de nuestro ganglio pterigopalatino. Pero ya tenemos ahí entonces la otra rama del nervio maxilar, que son las ramas sensitivas del ganglio pterigopalatino. Bueno, antes de pasar por la fisura orbitaria inferior, el nervio da una rama que desciende acá por la tuberosidad del maxilar y que se dirige hacia los alveolos de los dientes pósteros superiores, del tercer molar, segundo molar y primer molar. Entonces este nervio desciende y va a ingresar acá por estos forámenes que se encuentran en este lugar del maxilar, que son los forámenes alveolares, y este nervio se llama nervio alveolar posterior superior, porque llega a los dientes pósteros superiores. Alveolar porque llega a los alveolos, y pósteros superiores porque llegan a los dientes pósteros superiores. Alveolo de los dientes pósteros superiores. Entonces nuestra siguiente rama es el nervio alveolar posterior superior, que antes de ingresar por el foramen o por estos forámenes puede dar ramas que le llamamos extraóseas, o sea, por fuera del hueso, que van a servir para la inervación de esta zona de la encía vestibular posterior, ¿sí? Y los que ingresan por el foramen alveolar posterior, por los forámenes alveolares, van a recorrer un conductito y se van a dirigir y van a estar superiormente a los ápices de los dientes pósteros superiores. Así, ahí se le ven. Estos son los nervios que se encuentran sobre o superiormente al tercero, segundo y primer molar. ¿Ok? Entonces ahí se ve perfectamente cómo estos nervios le dan estas ramitas que se conectan con los ápices de los dientes del primer molar, perdón, del tercer molar y del segundo molar. Y cuando llega aquí al primer molar, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que tenemos tres raíces acá. Tenemos una raíz, esta es la raíz mesiovestibular, la distovestibular y esta la palatina. Y el nervio alveolar posterior superior da ramas solamente, y esto es tema de examen, solamente a la raíz distovestibular y a la raíz palatina, ¿ok? Y queda libre, queda liberada la mesiovestibular. O sea, el nervio viene de otro lado. Y ahí se nota perfectamente. Raíz palatina y distovestibular solamente del primer molar. Entonces la sensibilidad de la raíz distovestibular y palatina del primer molar es transmitida por nervio alveolar posterior superior, ¿sí? Y también la sensibilidad de todo el segundo molar y de todo el tercer molar, también por ramas de este nervio. ¿Estamos? Y ese es el nervio alveolar posterior superior. ¿Ok? Ok, muy bien. Bueno, después de esto, nuestro nervio maxilar ingresa a la cavidad orbitaria. Como ya vimos, recorre el surco infraorbitario. Luego va a recorrer el conducto infraorbitario para salir aquí, para desembocar aquí. Y dentro del conducto, nuestro nervio maxilar da otra ramita. Una rama que es el nervio que va a llegar a los dientes anterosuperiores. Acá está, este nervio. Y como llega a los dientes o alveolos de los dientes anterosuperiores, es que se llama nervio alveolar anterior superior. Y ahí se ve, tiene un trayecto bastante sinuoso para luego llegar hasta los dientes anterosuperiores, que son el central, el lateral y canino superiores. ¿Ok? Y ahí está nuestro nervio maxilar, nuestros dientes anterosuperiores. Entonces, así nuestro nervio alveolar superior anterior, que se origina en el conducto infraorbitario, va a descender y va a llegar hasta nuestros dientes anteriores, central, lateral y canino superiores. Ahí se puede ver. Ahora, ¿qué pasa con los dientes de la zona media? O sea, ¿qué pasa con los premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar? ¿Cómo están inervados estos dientes? Como acá tenemos alveolar posterior superior, acá tenemos alveolar anterior superior, entonces la parte media puede estar inervada por un nervio que realmente es inconstante, o sea, puede estar como no estar
Y cuando está, entonces ese nervio se encarga de la inervación de esta zona media. Y es el nervio alveolar superior medio. Y acá vamos a ver, ahí está nuestro nervio alveolar superior medio que desciende y va a dar ramas. ¿Para qué dientes? Para el primer premolar, ahí están las dos raíces del primer premolar, el segundo premolar y la raíz mesiodistal de nuestro primer molar. Entonces, este es el nervio que se encarga entonces de la inervación de estos tres dientes. Esto, por supuesto, es tema de examen. Entonces, tienen que saber bien esto. El primer premolar, el segundo premolar y la raíz mesiovestibular del primer molar están inervados por el nervio alveolar superior medio. Y como este nervio es inconstante, o sea, puede estar como no estar, se habrán preguntado qué pasa si es que el nervio no está, o sea, si el medio no está, que es inconstante. ¿Qué va a pasar si ese nervio no está? Bueno, si ese nervio no está, ¿cómo van a estar inervados la zona media? En este lugar se va a formar un plexo. Se va a formar un plexo entre ramas del alveolar posterior superior y ramas del alveolar anterior superior. Se va a formar acá una red de nervios, un plexo que se llama plexo dentario superior. Y ese plexo es el que se va a encargar de la inervación de la raíz mesiodistal del primer molar, perdón, de la raíz mesiovestibular del primer molar y de los dos premolares. En el caso que no esté el nervio alveolar superior medio, ¿ok? Y este nervio, por la cercanía, por el lugar, también a medida que va descendiendo, va inervando parte de lo que es el seno maxilar. ¿Estamos? Entonces, esos son los nervios alveolares: posterior, medio y anterior. El medio que puede estar reemplazado por el plexo dentario superior. ¿Está bien? Ok. Y esa es la inervación dentaria superior. Los dientes anteriores están inervados por ramas del nervio alveolar anterior superior, premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar, nervio alveolar superior medio, y los dientes posteriores por el nervio alveolar posterior superior. ¿Estamos? Entonces, esas son las ramas colaterales del nervio maxilar. ¿Ok? Meningio, el ramo meningio, el ramo cigomático, las raíces sensitivas del ganglio pterigopalatino y los nervios alveolares. Posterior, medio y anterior. ¿Ok? Y al salir por el foramen infraorbitario, nuestro nervio maxilar da justamente las ramas terminales, que es el lugar donde termina nuestro nervio maxilar. Va a dar las ramas terminales, y como son varias las ramas, le conocemos como ramillete infraorbitario. ¿Y cómo está constituido el ramillete? Por una rama que va hacia arriba, que va a llegar al párpado inferior, piel y mucosa del párpado inferior. Una rama que va a ir hacia adentro, que va para el ala de la nariz. Y otra rama descendente o labial que baja en dirección al labio superior. Entonces, esas son las ramas terminales de nuestro nervio maxilar, el ramillete infraorbitario. Entonces, hasta aquí la distribución de nuestro nervio maxilar en sí. Ahora en el otro video, en el siguiente, vamos a hablar del ganglio pterigopalatino. La conexión del ganglio pterigopalatino con el nervio maxilar y las ramas que salen del ganglio pterigopalatino, que se siguen distribuyendo por zonas de las fosas nasales, etcétera, etcétera. Todo lo que están en esa región.